Marcos capítulo 3, versículos 17 al 19, dice la infalible palabra del Señor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán, y los de alrededor de Tiro y de Sidón, una gran multitud. Al oír todas las cosas que hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que se le preparara una pequeña barca por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían plagas se le echaban encima para tocarlo, y los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubrieran. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y tener potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Y les puso por sobrenombre Boanerges, que es hijos del trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananista, y a Judas Iscariotes, el que lo entregó. Es la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tratar dos secciones. Tenemos aquí dos situaciones que son bastante antagónicas entre sí. En la primera tenemos una multitud de personas. En la segunda sección tenemos simplemente a 12 personas, los 12 discípulos del Señor. En la primera tenemos a Jesús siendo buscado por una multitud. En la segunda tenemos a Jesús llamando así a los que él quiso. En la primera sección tenemos a Jesús en una playa con una gran multitud. En la segunda tenemos a Jesús en un monte. En la primera tenemos una gente que no es como Cristo. En la segunda tenemos personas que serán como Cristo quiere que sean. Son dos relatos antagónicos. ¿Por qué los tratamos como una sola unidad? Porque tienen una relación bastante importante. En la primera sección, cuando está Jesús con la multitud, se puede ver la necesidad de establecer apóstoles. Se ve al Señor Jesucristo con un ministerio demasiado cargado de gente y Él no va a ser suficiente para esta grande multitud. Así que, siendo esta la necesidad, en la segunda sección vamos a tener la descripción del establecimiento de 12 hombres que tendrían nada más y nada menos que la labor de continuar la obra de Cristo Jesús para esas multitudes y los que seguirían y seguirían hasta nosotros hoy. Nuestro texto empieza diciendo en el versículo 7 que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Se retiró de dónde? Bueno, recordemos que en la anterior ocasión vimos ese enfrentamiento que Jesús tuvo con los fariseos por causa del día de reposo. El Señor Jesucristo en la sinagoga sanó a un hombre de una mano seca y por haber supuestamente quebrantado el día de reposo, los fariseos decidieron en el mismo día de reposo coordinar junto con los herodianos cómo iban a matar a Jesús. El texto paralelo de Mateo 12 nos deja ver que Jesús supo eso y él se retiró por eso hacia la playa. El Señor Jesús, aunque es verdadero hombre y verdadero Dios, él sigue siendo hombre y él no va a dejar que lo maten. Él se va a un lugar que, por cierto, parece ser que le gustaba, las playas.
Ya cuando tuvo el enfrentamiento, ya en una playa había comisionado a 4 apóstoles. Cuando tuvo el enfrentamiento con los fariseos por causa de haber sanado al paralítico, volvió y se retiró hacia la playa, como lo dice Marcos 2:12. Y ahora nuevamente Jesús se retira hacia el mar, hacia una playa, en donde una gran multitud lo va a acosar. Y como les digo, hemos de contemplar este párrafo como esa problemática, eso que hace necesario que Jesús se equipare con otros 12 hombres que le ayuden en su ministerio. Prestémosle atención, amados, a esa multitud, porque Marcos es bastante enfático. Versículo 7 dice: y lo siguió una gran multitud. Versículo 8 hacia el final: una gran multitud. Versículo 9: y dijo a sus discípulos que le prepararan una barca pequeña por causa de la multitud. Versículo 10 habla de que él había sanado a muchos. No nos dice cuántos son, pero podemos tomar un poquitico de relación cuando alimentó a 4,000, cuando alimentó a 5,000, cuyos relatos nos dicen que solamente se tienen en cuenta los varones. O sea que si hiciéramos más mujeres que varones, que suele ser así, tendríamos aproximadamente unas 12,000 personas, y si contáramos a los niños tendríamos de 14,000, 15,000 para arriba. Tal vez esta multitud que está aquí es así, es una gran multitud, una multitud que lo que Marcos sí nos deja ver es que era de distintas partes. Cuando él dice que era de Galilea, versículo 7, está reconociendo la parte norte de Israel. Cuando declara que es de Judea, está declarando la parte sur junto con Jerusalén, que es la capital. Cuando habla de Idumea, es la parte aún más sur de Jerusalén, que era un pueblo de Edom. Al decir del otro lado del Jordán, se está yendo entonces hacia el este. Ya habló del norte, ya habló del sur, ahora se va hacia el este, en donde había gente de Decápolis, seguramente, gentiles. Entonces piensen también en lo variado de la multitud, no solamente de todas partes, sino que también hay judíos y hay gentiles. Vienen unos de el otro lado del Jordán, y finalmente nos dice que viene gente de los alrededores de Tiro y de Sidón, o sea, de Fenicia, hacia la parte noroccidental de Israel. O sea que prácticamente tenemos los 4 puntos cardinales, gente de todas partes viniendo a estar con Jesús. Pero gente que viene a buscar a Jesús, claramente, hermanos, no porque les interesa Jesús, sino porque les interesa los poderes de Jesús. Miren que al final del versículo 8 termina diciendo: una gran multitud, al oír todas las cosas que hacía, vino a él. ¿Por qué vinieron? Porque oyeron lo que él hacía. Seguramente que había meros espectadores, seguramente que había gente con necesidad, pero que no están buscando a Jesús y al mensaje de Jesús, sino los poderes de Jesús. Ellos les interesa que Jesús les solucione su problema. Ellos habían escuchado que Jesús sanaba, y entonces les interesa que Jesús, por favor, pueda quitarles su problema. Una gran multitud, hermanos. Nosotros nos emocionaríamos. Qué bien, el Señor Jesucristo le está yendo bien. Miren, 14,000 personas. Qué montón de gente buscando a Jesús. Amados, a Jesús realmente las multitudes no le interesaban de a mucho. De hecho, con toda seguridad, muchos de estas multitudes que están aquí gritando, que están aquí buscando a Jesús, luego estarían delante de Pilato gritando: crucifícalo, crucifícalo. Porque cuando Jesús está en la cruz, solamente y desde lejos está su madre, están sus apóstoles, y como que no los vean. ¿Dónde está esta multitud? ¿Dónde está esta multitud? Cuando él murió y resucitó, tenemos apenas a 120 reunidos en el aposento alto. ¿Dónde está la multitud? Eso nos deja ver, amados hermanos, que las multitudes no necesariamente son una muestra de la bendición de Dios. No necesariamente. Yo quisiera que esta iglesia viniera a unas multitudes, quisiera que esta iglesia creciera muchísimo, pero eso no significa que Dios está bendiciendo un ministerio. Por supuesto, lo contrario tampoco es verdad. Somos una iglesia de unas 50 personas aproximadamente. Eso no quiere decir que somos una iglesia bendecida por el Señor por simplemente ser poquitos.
No, 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 es que ni lo mucho ni lo poco es muestra de la bendición del Señor. El Señor solamente bendice cuando de verdad su palabra es proclamada. Cuando de verdad vemos gente viniendo al mensaje de Jesús, no a buscar los poderes de Jesús. Cuando las personas, cuando en mi audiencia aquí ahora hay personas que de verdad les interesa Jesús, quieren de Jesús, se han arrepentido de sus pecados y quieren vivir para Jesús, yo diría, esta es una iglesia tremendamente bendecida. Pero si en mi iglesia solo hubiese personas que están buscando los poderes de Jesús, que Jesús les solucione sus problemitas, entonces yo diré, el Señor no está bendiciendo en nada el ministerio de esta iglesia. Porque aquí tenemos a miles y miles de personas que están buscando a Jesús solo por lo que Jesús les puede dar, porque Jesús les puede sanar, porque Jesús les puede hacer un milagro. Yo quisiera que me acompañaran en sus Biblias a Juan capítulo 6 para ver una escena muy particular que nos muestra nuevamente la problemática con estas multitudes. Miren Juan capítulo 6, vamos a leer unos versículos. Es un capítulo largo. Juan 6, versículos 1 y 2 dice: después de estas cosas, se fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud. Ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Noten una gran multitud siguiendo a Jesús porque ven las señales que Jesús hace. Versículo 25 al 27. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Eso es interesante, hermano. Vale la pena leer todo el relato. El Señor Jesucristo se fue por un lado y la gente era buscándolo. No, no está aquí, vamos al otro lado del mar, buscando a Jesús. Qué piedad, diríamos nosotros, qué urgencia de Jesús. Mentira, solo les interesan los milagros de Jesús. Versículo 26, le respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. ¿Notan? El Señor Jesucristo se lo está diciendo: ustedes están buscándome a mí. Es básicamente porque los alimenté y quieren más comida. Trabajen por lo que vale. ¿Qué hacen ustedes buscándome por comida? Busquen por el verdadero pan. Y de ahí en adelante el Señor Jesucristo empieza a hacer la discusión en la que Él se presenta como el verdadero pan del cielo, en la que le dice a su audiencia: si ustedes no comen del verdadero pan que soy yo, van a perecer eternamente. Tienen que creer en mí, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y cuando el Señor les predicó ese sermoncito, miren lo que le pasa a la multitud, versículo 60. Así que muchos de sus discípulos, ojo, no falsos maestros, discípulos, decían seguir al Señor. Muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué les dijo, hermanos? Que tienen que creer. Eso es lo que les dijo Jesús, que me están buscando por pan, que tienen que buscarme por fe. Dura es esta palabra. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, por si al caso no son los 12 apóstoles, son esa multitud: esto se escandaliza, ¿eso les parece duro? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo no son duras, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, tienen que creer, pero miren, no pueden venir a mí si Dios en su soberanía no los llama. Desde entonces, muchos de esa gran multitud de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Se le acabó la mega iglesia a Jesús. ¿Por qué? Porque les dijo: tienen que creer.
y no van a poder creer a menos que el Padre los traiga. Eso fue lo que acabó la mega iglesia. Con eso, hermanos. No tuvo que decirles ratas, sabandijas. No, solo les dijo, tienen que creer. Se le acabó la mega iglesia. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿acaso queréis ir también vosotros? Casi que el Señor ve que los 12 están como indecisos. Hasta los mismos apóstoles, hermanos. ¿Cuántas de estas mega iglesias que tenemos hoy día, que repito, no por ser mega iglesias están maldecidas por el Señor, porque las multitudes no es que están mal, pero cuántas de estas mega iglesias que tenemos hoy seguirían siendo mega iglesias si esos pastores dejaran de predicar teología de la prosperidad, que Dios te ama, que Dios quiere que tengas salud, que Dios quiere que tengas riquezas, que Dios quiere que tengas gloria, y empezarían a decir, Dios quiere que te arrepientas y creas en Él. Dios quiere que renuncies a ti, que te entregues a Cristo Jesús. Jesús dice, si alguno no viene en pos de mí y no muere a sí mismo, no toma su cruz cada día, no es digno de mí. Ese es el llamado de Dios. Cuántas noches de gloria que se hablan por ahí, noches de sanidad y grandes milagros, llegarían multitudes si lo que se promocionara fuera arrepentimiento y perdón de pecados. Vengan que hoy se hará un llamado a la salvación. Vengan que hoy se predicará el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas multitudes vendrían? El Señor Jesús no se fiaba de estas multitudes, amados. No le importaban esas multitudes porque Él sabía lo que había en ellos. Volvamos a nuestro texto de Marcos y vemos que esta multitud está siendo una problemática realmente para el Señor. Aparte de solo buscarlo por sus poderes, dice en el versículo 9, y dijo a sus discípulos que se le preparara una pequeña barca por causa de la multitud para que no lo oprimieran. Esta multitud era algo hostigante. Jesús solamente con ser tocado sanaba a la gente. Entonces la gente, hermano, literalmente, como nos los deja ver en el versículo 10, cuantos tenían plaga se le echaban encima para tocarlo. Amados, imagínense, una estampida de 10,000 personas, todos luchando por tocar a Jesús. Ellos no le estaban pidiendo permiso, ellos les urgía tocar a Jesús para obtener los poderes de Jesús, pero ellos no estaban deseando seguir a Jesús. Esa multitud lo estaba asfixiando y por eso es que él le dice a los discípulos como que ténganme un plan de escape. Ténganme algo listo porque esto me van a asfixiar. Nuevamente vemos la humanidad del Señor. La humanidad del Señor, hermanos. Él no simplemente salió volando, yo soy Dios, se teletransportó, qué sé yo. No, me toca salirme de aquí porque me van a matar. Me van a asfixiar, me están oprimiendo, me van a aplastar. Prepárenme una barca. Ahora es interesante, no nos dice el texto que Jesús se subió en la barca. De hecho, no nos dice exactamente qué quería hacer en la barca, si huir, pero yo creo, a la luz del 4:1, que lo que el Señor quería hacer en la barca era simplemente evitar que lo oprimieran para predicar, 4:1. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se juntó a él una gran multitud, tanto que entrando él en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. O sea, el Señor se armaba como una especie de púlpito. Desde la barca nadie lo podía acosar, pero desde ahí ministraba la palabra del Señor. Y esto me parece importante, porque el Señor Jesucristo no simplemente está evitando la multitud de que lo asfixien, sino que Él está persistiendo en ellos necesitan palabra. El Señor no les dijo a los apóstoles, miren muchachos, esto se puso bueno, armémonos un cubículo, yo me siento, pongo una mano para acá, otra mano para acá, no sé, extendamos mi mano para atrás y que por aquí pase una fila, por acá pase otra fila y por acá pase otra fila y que me toquen y son sanos porque eso es lo que la gente necesita. No, eso no fue lo que Él hizo. Él lo que estaba pensando es, estos los que necesitan es palabra. Móntenme una barca para predicar. Ellos no necesitan sanidad, ellos necesitan palabra. Amados, la iglesia, la gente lo que necesita es escuchar la voz de Dios. Si tú estás aquí buscando a Jesús por lo que Jesús puede hacer en tu vida, en términos de solucionarte tu matrimonio, solucionarte a tu hijo, solucionarte tus deudas, tú estás buscando a Jesús con unos motivos incorrectos.
Yo te digo, lo que tú necesitas es conocer a Dios. Tú necesitas palabra de Dios. Tú no necesitas de los poderes de Jesús. Tú necesitas del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús que va con su poder a tratar un problema más serio del que tienes, que es el pecado, la necesidad de conocer a Dios tal cual como Él se ha revelado en su santa palabra. De hecho, esta multitud es precisamente la que a la postre va a escuchar el sermón del monte. Marcos no nos lo relata, pero es a esta audiencia a la que el Señor Jesús le va a empezar a predicar luego el sermón del monte. Palabra, palabra, palabra. Pero hay unos personajes bien interesantes en esta multitud. Versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verlo, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubrieran. ¿Qué hacen los demonios ahí? Noten precisamente que las multitudes no son muestra de la bendición de Dios, tanto que hasta los demonios estaban en la multitud. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían los demonios ahí? Hermanos, había personas endemoniadas ahí. Y en esas personas endemoniadas, esos demonios, ¿qué hacían? Aclamar: tú eres el Hijo de Dios. Nosotros pensaríamos: amén, Señor, mira qué bien, tu ministerio cómo está. El Señor, curiosamente, los calla, los manda a callar. ¿Por qué Jesús manda a callar a los demonios? Amados, creo que el Señor Jesucristo los manda a callar porque Él no va a aceptar que sucios demonios estén proclamando el precioso mensaje del Evangelio. Piénsenlo incluso en términos prácticos. Tú estás en esa multitud y tú escuchas que un demonio dice: Jesús es el Hijo de Dios, y tú, wow, es el Hijo de Dios. No sabía, y te conviertes. Y luego estás compartiendo tu testimonio y dices: ¿y a ti quién te evangelizó? Me evangelizó un demonio. No tiene sentido. El Señor no le va a dar algo tan precioso como su evangelio a un demonio. Por eso los calla. El texto dice: para que no lo descubrieran. Permítame aclarar que ese descubrir no se refiere como que Jesús estuviera fingiendo ser alguien y estuviera ahí en la secreta. No, descubrir quiere decir no manifestar lo que Él es. Él no se lo va a permitir a los demonios. Eso es un privilegio solamente de los humanos, ni siquiera de los ángeles. Amados, en la Biblia no hay ningún solo ángel que predicara el evangelio, ni uno. En la predicación del evangelio es solamente un privilegio de los seres humanos, de las personas. De ahí, precisamente, que en la siguiente narración es como si el Señor entonces pasa a decir: demonios, ustedes son indignos de proclamar el mensaje del evangelio. Entonces los que lo van a proclamar son los apóstoles. Los apóstoles. Pero además de esta conexión entre las dos secciones, el mismo hecho de que hay una gran multitud, entonces el Señor Jesucristo va a elegir a 12 hombres para que sean hombres los que sigan extendiendo el mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios. Eso es entonces lo que nos vamos a encontrar en la siguiente sección: el establecimiento de los apóstoles. Versículo 13. Y subió al monte. Noten el cambio del escenario. Ya no es una playa. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Noten la contraposición. Antes era gente buscándolo. Ahora es él buscando gente. Antes era la multitud tirándosele encima a Jesús. Ahora es Jesús diciendo: no, yo soy el que voy a decir quién quiero que esté conmigo. Y estableció a 12 para que estuvieran con él
y para enviarlos a predicar y tener potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. El texto paralelo de Lucas 6:12, quiero que me acompañen allá, Lucas 6:12, 13. Lucas 6:12. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles. Permítame de este texto, el paralelo, notar dos cosas que Marcos no nos dice. Primero, que Jesús pasó la noche orando. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es algo sumamente importante. Él va a escoger a sus 12 apóstoles. Por tanto, se toma toda la noche orando. Después de haber estado con toda la multitud, ahora está orando toda la noche. Cuando el Señor tenía que hacer cosas, oraba. Y eso nos da una gran lección, amados. Tú tal vez miras tu agenda y tú piensas, uy caramba, hoy tengo aseo general, tengo que visitar, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto y lo otro. No me queda tiempo del devocional. Ni modo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Amén. Se acabó el devocional. Rapidito porque tengo muchas cosas que hacer. No, amados, el Señor Jesucristo, el hombre más ocupado del mundo, tenía grandes cosas que hacer, grandes tiempos de oración. Siendo Dios, tomó un largo tiempo de oración porque iba a escoger a sus 12 apóstoles. Eso es lo otro que quiero hacer notar aquí en el texto de Lucas, que Marcos no les llama apóstoles, dice que designó a 12, pero aquí nos dice explícitamente que son los famosos 12 apóstoles, por si hubiese la inquietud. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro texto de Marcos. Volvamos al texto de Marcos. Noten ustedes, hermanos, que dice que llamó. Esa palabra llamó significa convocar para una tarea. El Señor está convocando para una tarea especial. Él no simplemente está llamando a su audiencia, Él está convocando para una misión especial. Y la palabra que dice estableció a 12 en el versículo 14 es la palabra griega para designar. Es un término que se refiere a hacer un nombramiento. Lo que con esto quiero decirles es que aquí nosotros estamos teniendo la ordenación oficial de los 12 apóstoles. Hasta el momento ellos simplemente habían sido discípulos. Según el relato de Marcos, nosotros aquí tenemos a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y a Mateo. Si comparamos con el relato de Juan, tenemos también a Felipe y a Natanael, que sería el mismo Bartolomé que aquí vamos a leer. 7 discípulos. Si ya los otros 5 estaban siguiendo al Señor Jesucristo, no nos lo dice el texto, pero lo que quiero enmarcarles, hermanos, es que ya ellos van a dejar de ser simples discípulos para convertirse ahora en los 12 apóstoles oficiales del Señor. Es la ordenación de los apóstoles. Y yo no sé si ustedes tienen cierta sensibilidad aquí con los relatos del Antiguo Testamento, pero ¿qué los hace pensar un 12 en las 12 tribus de Israel? Hasta el momento, el número 12 solo designaba los 12 patriarcas de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel. Y el Señor va a empezar algo nuevo. Va a empezar el pueblo del nuevo pacto, la iglesia, y la empieza también con 12. El Señor está haciendo la conexión. Ya no más, ojo aquí,
ya no más el pueblo típico, la sombra del Antiguo Testamento, el Israel nacional, sino ahora el Israel de Dios, el pueblo de Dios en la cúspide, en su realización. Esto empezó con 12, lo anterior, lo nuevo empezará también con 12. Está marcando un cambio en el pueblo del Señor. Pero ojo, el mismo pueblo no es la iglesia empezada por los apóstoles un reemplazo de la nación de Israel. No. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es el Israel de Dios. Pero tampoco es que la iglesia es un paréntesis, como que la iglesia es un pueblo de Israel nacional, es otro pueblo. No, la iglesia es la continuación del Israel del antiguo pacto. Ya no más un pueblo típico, ya no más un pueblo literal, ya no más una etnia en Medio Oriente, ahora un pueblo espiritual, universal en todas las naciones del mundo, empezado con 12 apóstoles, empezado con estos 12 hombres. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 21 para mostrarles esa conexión entre el antiguo y el nuevo pacto. O entre Israel y la iglesia, o entre los patriarcas y los apóstoles. Dice, hablando de la nueva Jerusalén, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Noten, en esa nueva ciudad hay puertas que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Noten, en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, que hay los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, un solo pueblo. No me separe eso. No me diga que la iglesia es una cosa, es el plan B de Dios y que Dios tiene un plan especial con Israel. No, Dios no tiene un plan especial con Israel. Bueno, sí lo tiene, pero lo tienen en la iglesia. El Israel de Dios, este es el pueblo de Dios, empezado con estos 12 apóstoles también. La iglesia entonces es el pueblo del nuevo pacto que empezó con estos 12 apóstoles y ya. No hubo más apóstoles. Quisiera tomarme un tiempo, amados, vale la pena, para explicar, recordar, argumentar que hoy día ya no hay más apóstoles. Estos eran los únicos y últimos 12 apóstoles. ¿Por qué? Básicamente por 2 razones muy sencillas. Número 1, porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y un fundamento no puede ser echado 2 veces. Cuando hoy día salen por ahí estos hombres que ya no les gustó ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. Bueno, por ahí hay algunos que ya ni apóstoles, ahora son patriarcas, ángeles, querubines, en fin. Cuando llegan con que son apóstoles, lo que nos están diciendo es que en el 2024 Cristo Jesús quiere poner el fundamento en la iglesia que ya construyó. Un fundamento no se echa 2 veces. Efesios 2:20 nos dice que estábamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el fundamento? Los apóstoles. Imagínense que por esta puerta entrara nuestro hermano Adolfo, que trabaja de oficial y todo esto, y nos dijera, hermano, miren, conseguí un camión lleno de bolsas de cemento para echar el fundamento de este edificio. Pero nosotros le diríamos, hermano, pero no, tendrías que destruir todo esto para echar el fundamento. Ya está hecho, ya está construido. ¿Cómo va a poner el fundamento otra vez? No tiene ningún sentido. Entonces no puede haber apóstoles hoy porque el fundamento no puede ser echado 2 veces. Y no puede haber apóstoles hoy, número 2, porque los apóstoles supuestos de hoy no cumplen con los requisitos para ser apóstol. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Memorícenlos, son 3. Número 1, haber sido comisionado directamente por Cristo. Gálatas 1:1. Pablo, dice él,
apóstol, no de parte de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Si el apostolado de Pablo fuera de hombres, no sería un apóstol, pero como fue directamente de Cristo, es un apóstol. ¿Cuál es el otro requisito? Haber visto a Cristo resucitado. Hechos 1, 21 al 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban buscando el reemplazo de Judas, el traidor. El reemplazo, si iba a ser un apóstol, tenía que ser un testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, haber sido comisionado directamente por Cristo, haber visto a Cristo resucitado y número 3, haber hecho las señales de apóstol. Segunda de Corintios 12:11, Pablo precisamente está defendiendo su apostolado. Me he hecho un insensato al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo había de ser recomendado por vosotros, porque en nada he sido hecho menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. Pablo dice, yo hice las señales de apóstol, ¿por qué me están teniendo en menos? Entonces, para ser un apóstol de Jesucristo había que ser comisionado directamente de Cristo, como estos hombres aquí, haber visto a Cristo resucitado como ellos luego lo verían, y a tener las señales de apóstol que el Señor, ya mismo lo vamos a analizar, se las dio. Cuando alguien nos diga hoy que es un apóstol, pidámosle por favor que haga señales, pero no me van a decir que sanó a una persona de dolor de cabeza, no, que me den un trapo y yo voy al hospital y yo sano allá. Que levante a gente como Pedro, una persona que había sido, que todo su cuerpo estaba torcido, todo su cuerpo estaba parapléjico desde nacimiento, y sanen a alguien así. Eso es una señal de apóstol. Pero no solo eso, faltan los dos más. No es 1 de 3, 2 de 3, son los 3. Haber visto a Cristo resucitado, no que se comió unos frijoles y soñó, no, que vio a Cristo resucitado y que fue comisionado directamente por Cristo. Que quede la evidencia, no que lo soñó, que se vea que Cristo Jesús lo comisionó. Cuando alguien cumple eso, puede ser un apóstol. Mientras tanto, dejemos los 12 que Dios estableció, contando a Judas aquí. ¿Y para qué? Bueno, los apóstoles de hoy lastimosamente están saliendo para de todo menos para lo que aquí dice. Notemos el paradigma que se presenta en nuestro texto de por qué el Señor escogió a los apóstoles. Número 1, estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y tener potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso no está de gratis. Eso es un paradigma, amados, que tiene mucho que decirle a los apóstoles y tiene mucho que decirte a ti y a mí. El Señor quiere llevar su mensaje, y para llevar su mensaje, primero estén conmigo. No los estableció para echar fuera demonios, lo estableció para estar con Él, para hacer un curso intensivo, para pegarse al maestro y aprender del maestro. Si es que ellos iban a decir a otros cómo era que debían vivir de acuerdo a Cristo, qué era lo que Cristo mandaba, pues estos 12 hombres tenían que estar día y noche con Jesucristo. Amados hermanos, si tú quieres hacer algo para Cristo Jesús, presta la atención a ese texto. Número 1, está con Él. Queremos salir, queremos evangelizar, queremos hacer, está con Cristo. Lastimosamente hay creyentes que se meten en activismo en las iglesias y no les queda tiempo de estar con Cristo. No pueden leer su Biblia, no pueden orar, no pueden hacer ayunos, no queda tiempo. Hay mucho que hacer, estoy demasiado ocupado para estar con Jesús. Jesús quiere que yo vaya a las naciones. No, está con Jesús. Eso es lo que estamos trabajando con los varones, la importancia del carácter primero. Antes de hacer, primero el ser. Que estén conmigo, que estén aquí, para que cuando salgan con una buena representación de lo que yo soy. El Señor Jesucristo a estos hombres le pidió lo que te pide a ti y a mí.
Estar con Jesús, amados. Estar con Jesús. Eso se hace con devocionales. Eso se hace con lectura de la palabra. Eso se hace con tiempos de oración. Eso se hace con la iglesia en comunidad. Eso no se hace aislado. Hay que estar con Jesús. Si tú no puedes leer tu Biblia, no puedes orar, mi amado, tú estás mal. Tú eres como esas multitudes que solo estaban buscando a Jesús por el poder de Jesús. Tienes que estar con Jesús. Ellos tenían que estar con Jesús para luego poder salir a hacer lo que Jesús quería que ellos hicieran. En segundo lugar, para predicar. Entonces, para que estén conmigo y para enviarlos a predicar. Eso es el modelo. Uno con Jesús, luego ve y predica. Cuando ellos hacían eso, entonces si la gente los rechazaba, era como si rechazaran a Jesús. Eso es lo que dice Mateo 10:40. Escuchen ustedes este texto de Jeremías 23. No está en pantalla. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esos profetas salieron a profetizar. Dice el Señor, yo ni los mandé. Si hubiesen estado conmigo, habrían hecho oír a mi pueblo. Pero ¿qué era lo que predicaban? Paz, paz. Y eso era un mensaje falso. Dice el Señor ahí en ese contexto, dice que hablaban de cosas que ni aún me vinieron al pensamiento, dice el Señor. Amados, muchos de ustedes tal vez andan hablando de Dios cosas que Dios ni al pensamiento se les vino. Que Dios dice, ¿y de dónde sacaron eso? Pero es que no vas a los estudios bíblicos de la iglesia, no lees la Biblia, no atiendes los cultos de oración, pero quieres estar hablando de mí. Dice el Señor, si estarías en mi secreto, si te quedaras quietecito por un momento, si me buscaras en lo íntimo, harías oír mis palabras, harías cosas significativas para mí. El Señor no quiere solo que hagamos, el Señor quiere que estemos con Él. Cuando estamos con Él, ahí sí salimos a predicar, ahí sí hacemos oír su voz. Y noten nuevamente el orden. Primero predicar y luego echar fuera demonios y sanar enfermedades. Primero predicar. El Señor les está poniendo la misma importancia que Él le dio a la predicación a sus apóstoles, y es la misma importancia que tienen que tener los discípulos de los discípulos de los discípulos que vendrían. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú tienes este paradigma. Primero está con Jesús, segundo la predicación de la palabra, no echar fuera demonios sino hacer milagros. Eso era lo que buscaba la multitud. Lo que los discípulos de Cristo Jesús necesitan es la palabra del Señor. Es la voz del Señor. Eso es lo que necesitamos, amados. Miren atrás, vuelvan en sus Biblias al capítulo 1, en el versículo 35. Y levantándose muy de mañana, por cierto, había sanado un montón de gente y había hecho fuera un montón de demonios. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué? Y allí oraba. Y allí oraba, intimidad, quietecito. Y lo siguieron Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Parece como si Simón le dijera, Señor, ¿tú qué haces orando? Hay que hacer, hay que moverse. Y el Señor les dice, vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Dejó un montón de gente sin atender. Dejó un montón de gente sin sanar. Porque ¿para qué vino Él? Para predicar. La gente no necesita sanidades. La gente necesita conocer del Señor. Parece un indolente el Señor Jesús. Él no es indolente, amados. Él dice en otra parte que vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. En un momento los iba a dejar ir con hambre. Los discípulos lo iban a dejar ir con hambre y Él dice no, porque se desmayarán. El Señor era compasivo, pero tenía prioridades. La predicación de la palabra. Las multitudes buscándolo por comida, por milagros, pero Jesús dándole prioridad a la predicación de la palabra. Y ahí sí luego
En tercer lugar, dice, para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso es lo tercero. Ahora no es que no sea importante. Jesús les dio el poder de hacer estos milagros a los apóstoles para que validara el mensaje que ellos predicaban. Amados, llegaba un pescador de mala muerte, un hombre simple, a decir que ya no más el templo, que ya no más todas las ceremonias de Israel, que ahora tenían que solamente creer en Cristo Jesús. ¿Quién le cree eso? No, que Jesús resucitó. ¿Y de dónde sacan eso? Bueno, las señales y los prodigios que ellos hacían validaba que el mensaje que estaban dando tenía veracidad, que era real. Pero una vez validado el mensaje, los milagros cesaron. Ya no fue más necesario los milagros de mano de los apóstoles ni de los que siguieron, porque el mensaje ya había sido validado. Hoy día no necesitamos validar, ya eso quedó validado, que Jesús resucitó. Toca ser muy tonto. Es que ni los científicos más o menos sensatos dicen que Jesús no resucitó, que Jesús no vivió. Eso ya es tonto, eso es tener un corazón muy necio. Eso ya quedó validado, ya no se necesitan. Ya los milagros no están vigentes como un don. ¿Que Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Claro que sí, pero como don, una persona que tiene el don para ir por ahí haciendo milagros a su antojo, no están vigentes. Ya se los he dicho, lo repito, el mismo apóstol Pablo, hermanos, a mí me asombra porque es el ejemplo más grandioso. Bueno, Pedro también. Bueno, perdón, Pablo, Hechos 19:11. Pablo le quitaban un trapo. Pablo, dame un trapo, dame un pañuelo, y se lo llevaban a los hospitales de esa época a sanar gente con un pañuelo de Pablo. Pedro, la sombra. La gente se tiraba y la sombra sanaba. Pero ya al final de sus vidas ustedes no ven a Pedro y a Pablo haciendo eso. Lean las epístolas. Ni Pablo ni Pedro volvieron a hacer milagros. ¿Por qué? Porque el mensaje ya había quedado validado. Ya les he hecho el chiste. Le manda a Timoteo una carta en la que le dice que está mal del estómago, que tome vino en vez de agua. Si yo fuera Timoteo, Pablo me hubiese mandado un pañuelo y listo. Ya no tenía el don. Ya había confirmado todo de las últimas epístolas de Pablo. Pero hermanos, ese paradigma es importante, estar con el Señor para predicar y para hacer las grandes cosas que el Señor quiere que haga. No podemos hacer estas grandes cosas ya hoy, pero sí podemos ver el gran poder del Señor por medio de la predicación de la palabra. Ahora yo quisiera terminar viendo la lista. No vamos a analizar la vida de cada uno, una biografía o algo así, pero de esta lista, la lista de los apóstoles, quisiera solamente mencionar unas cosas rápidamente. Primero, hermanos, bueno, como en un término exegético, esta lista es la misma lista que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, aquí y otras 3 más. Los mismos apóstoles, de pronto, con un cambio de orden un poquito aquí y allá. Por ejemplo, Marcos aquí nombra primero a Pedro y no nombra a Andrés, su hermano, lo nombra de cuarto. En otras partes, Mateo se intercambia por Tadeo, pero todas dicen los mismos nombres y todas acaban mencionando Judas, el que lo traicionó. El apellido de Judas no es Iscariote. El apellido de Judas es el que lo traicionó. Ese es el apellido de Judas. Amados, piensa en esto. Yo les estoy diciendo que el Señor Jesucristo tenía un montón de audiencia, un montón de gente que lo quería solo por sus poderes. Y que en los 12 eran los que verdaderamente lo buscarían, pero aún en esos 12 había un colado. Aún en esos 12, la Biblia se encarga de repetirlo una y otra vez, el que lo traicionó. Las grandes multitudes no son muestras de la bendición de Dios. Los poquitos, había uno colado. Ah, hermano Jeffrey, menos mal nosotros no somos de esa iglesia grande que tienen un montón de gente falsa. Porque en los 12 había uno falso. Aquí en estos 50 personas puede haber uno falso, o 2, o más, no sé. Pero piensa que Judas
hizo las señales y los prodigios que el Señor le dijo que haría. Judas era de estos, hermanos. No fue que las señales y los prodigios los hicieron los 11. Judas estuvo con Jesús, pero estuvo en la periferia de Jesús. No quería realmente lo que Jesús quería. Aquí puede haber personas que no faltan culto un domingo, pero con todo y eso pueden ser un Judas porque no les interesa realmente Jesús. Judas estuvo con Jesús. Judas caminó con Jesús. Hermanos, yo me atrevo a decir que Judas era el más intachable de todos los apóstoles, externamente hablando, porque fue el que se le encomendó el dinero. Tú no le encomiendas dinero a una persona que tiene un carácter dudoso. No se le encomendó ni a Mateo, que era publicano. Judas. Cuando el Señor dice, uno me va a entregar, nadie señaló a Judas. Con todo y que el Señor dice, el que moja el plato conmigo. Yo dije, ¿que los apóstoles eran mensos o qué? Separa a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y nadie sabe que es Judas. No es que los apóstoles no eran mensos, es que Judas era intachable. Y era de los 12. Con todo y eso era un falso. Amado, no creas que porque estás en una iglesia bíblica, bautista y reformada y eres calvinista, tú eres salvo. ¿Te interesa realmente Jesús? ¿Realmente te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida a Jesús? Lucas 9 es una realidad en tu vida que todos los días tomas tu cruz y mueres a ti mismo por Cristo Jesús. ¿O eres como Judas que estás ahí con Jesús pero no te me toques mucho? Judas estaba con Jesús. Judas predicó de Jesús. Judas echó fuera demonios y no era salvo. Judas es de esos de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Todo en tu nombre, no en el nombre de Satanás. Y entonces les declararé, es que ustedes eran cristianos y dejaron de ser cristianos. No, es que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras no están dadas a una audiencia incrédula. Esas palabras están dadas a una audiencia de creyentes y falsos creyentes. Mateo 7:21 no es para predicarle a los incrédulos. Mateo 7:21 es para predicarle a creyentes que pudieran estar engañados. Que como Judas echan fuera demonios. Amados, noten el argumento de estos hombres. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos grandes milagros? ¿Acaso no echamos fuera demonios? Eso es real. Y en el nombre de Jesús, eso es real. Pero noten el argumento. ¿Cuál es el argumento de estas personas para entrar en el reino de los cielos? Haber profetizado, echado fuera demonios, hacer grandes milagros. Eso no es el argumento. Si hipotéticamente Jesús en el día final te preguntara, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? Y tú dices, es que yo, te vas para el infierno. Te vas. Es que yo fui a la iglesia. Es que yo era reformado. Te vas con tu reforma para el infierno. Es que tú, Señor, es que tú lo hiciste por mí. Es que tú pagaste por mí. Es que tú lo hiciste. Y me dijiste que creyera. Eso es todo lo que tengo, Señor. Eso es el único argumento. Pero ¿cuál fue el argumento de ellos? Es que yo profeticé, eché fuera demonios e hice muchos milagros. Ese argumento, te vas para el infierno. Nunca te conocí. El único argumento que vale es haber creído en Cristo Jesús y que Él hizo todo por ti. Eso es lo único. Nada más. Nada más. Lo que Él hizo. Judas, el que lo traicionó. Algo más que vemos de esta lista, amados, es la transformadora obra del Señor.
¿Qué escogió el Señor? El Señor no se fue donde Gamaliel, a quien tienes por ahí, que gente bien erudita, que necesito establecer unos apóstoles para que continúe mi ministerio. No se fue a donde estaban los pescadores, hermanos, a Galilea, lo más pobre. Pescadores. Un publicano de mala monta. Un celote. Simón el cananista era un celote, un guerrillero. El guerrillero de esa época. A eso se fue el Señor. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad del hombre, sino en la capacidad de Él. Lo que Él haría con ellos, cuando ellos estuvieran con Él, ahí es que ellos verían hacer grandes cosas. Amados, el Señor no quiere de ti tus grandes habilidades. El Señor quiere de ti que tú te rindas a Él y Él contigo hará grandes cosas. El Señor no hizo las grandes cosas con estos hombres por lo que ellos eran. El Señor hizo grandes cosas con este hombre por lo que Jesús es. Amén. La transformadora gracia del Señor, incluso hasta en los términos de cambio de nombre. Simón, te llamarás Pedro, vas a ser firme. El pobre Simón. Simón era torpe, hermanos. Uno ve a Simón y uno dice, yo soy como que mejor cristiano que él. Señor, si nadie te abandona, yo no voy a dar el brazo a torcer. Se voló y lo negó 3 veces. A Simón fue el que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. A un hombre así. Luego estaba predicando y 3,000 se convirtieron. Y volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Escúchame esto, ni Jesús hizo eso. Ni Jesús hizo eso en vida. Pero cuando un simple pescador se rinde a la voluntad del Señor, a través de él, ese hombre hace más grandes cosas de las que el mismo Jesús hizo. Jesús nunca convirtió multitudes. Pedro sí convirtió multitudes. El Señor dijo, harán más grandes cosas de las que yo he hecho. Ese era el cumplimiento de esa promesa. Un simple pescadorucho que se puso y rindió su vida al Señor Jesucristo. Boanerges le dijo a Juan y a Jacobo, unos hombres volados, cuando al Señor no lo reciben en Samaria, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre estos hombres? Volados. Señor, hay unos que están echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no está con nosotros. Ey, cálmense, muchachos, cálmense. A esos hombres, hermanos, a esos hombres. Uno de esos hombres es el que luego está diciendo, Dios es amor, amémonos unos a otros, el amor, el amor. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó con eso de orar para que caiga fuego del cielo? El Señor transformó a estos hombres, hermanos. El Señor transformó a estos hombres. La transformadora gracia del Señor. Y esta lista también nos muestra lo variada que en un inicio era la iglesia del Señor y que de hecho seguiría siendo la iglesia del Señor. Aquí tienes a un Mateo publicano, un vendido al imperio romano, y tienes a un Simón el cananista, alguien que odia al imperio romano, metidos en el mismo saco. Yo creo que tal vez se tenían la mala al principio, tal vez. Tienes a hombres maduros y tienes a Juan, aproximadamente 20 años, posiblemente 16, cuando el Señor lo estableció de apóstol, jóvenes de la iglesia. 16 años, 20 años tenía el gran apóstol Juan, cuando el Señor lo escogió para hacer todo lo que iba a hacer. El Señor te puede usar también a ti. Tenemos a un Tadeo, a un Jacobo el menor, que ni idea de ellos, poquito se nos dice en la Biblia. Tenemos a un Pedro, a un Mateo y a un Juan, que inmortalizarían por siempre sus memorias escribiendo un libro. Y los 12 usados por el Señor. No eran más usados Juan y Pedro, todos usados por el Señor. Todos usados por el Señor para llevar su evangelio, amados, a nosotros hoy.
leer a estos hombres, escúchame esto, leer a Jesús estableciendo a estos 12 hombres, es leer a Jesús diciendo, yo no voy a llegar a vivir muchos años y yo quiero que algún día Jeffrey escuche el mensaje, Cristina escuche el mensaje, Gloria escuche el mensaje, César escuche el mensaje. Esos 12 hombres tienen que equipar a otros para que esos otros equiparen a otros para que el evangelio llegara a Barbosa. El Señor está aquí estableciendo a 12 para ti. A 12 para ti. Para que entre esos 12 uno escribieran libros para que tú conocieras a Jesús. Porque Jesús sí quería las multitudes. Él no quería de las multitudes que lo buscaran solamente para hacer milagros, pero él sí quería que las multitudes lo conocieran a él. Y como él veía la necesidad real de las multitudes, estableció a 12 para que por lo menos estos poquitos de aquí podamos conocer a Jesús. Amada iglesia, ¿de qué grupo eres? ¿De la primera multitud que solo busca a Jesús para los poderes de Jesús? ¿Estás aquí solo porque Jesús te solucione unos problemitas que tienes? ¿Vienes cada domingo porque te interesa que Jesús te dé bendiciones? ¿O vienes cada domingo porque eres como estos 12 que rinden su vida a Jesús y que Jesús haga contigo lo que Él quiere? ¿Cuál grupo eres? ¿De los que se votarían a Jesús para que te solucione tus problemas? ¿O de los que se botarían a los pies de Jesús para que Él haga contigo lo que Él quiere? ¿Cuál grupo eres? Porque son muy diferentes. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por habernos hablado ahora. No somos esa multitud que algún día se botó encima tuyo para tocarte y obtener de ti un milagro. Somos una multitud, Señor, de 2000 años después, que en un momento te buscó por otras cosas triviales, pero que tú, a través de esos apóstoles y otros que los siguieron a ellos, nos has dado el verdadero conocimiento tuyo, nos has dado a entender la necesidad de salvación y nos has llamado a ti. Señor, como esos 12, úsanos por favor. Y haz grandes cosas con nosotros. Queremos hacer grandes cosas para ti, Señor. Cosas significativas. Por favor, úsanos. Pero ayúdanos a recordar que tenemos que estar contigo y rendir nuestra vida a ti para entonces ver tu poder en nuestra vida. Escucha esta oración, Señor, por favor. Amén.